¿Qué más, mi gente? ¿Qué más, mis panas de Venezuela y del mundo entero que nos están viendo? Aquí su pana, el doctor Aragua, en otra edición de Verdades Ocultas, el único canal que se atreve a soltarles la bomba que los grandes medios internacionales no quieren que ustedes sepan. Y hoy, agárrense duro de la silla porque lo que les traigo es candela pura, es la prueba irrefutable de que el tablero geopolítico mundial se está volteando, y adivinen quién está poniendo las reglas del juego ahora. Sí, señor. Nuestra amada Venezuela. Ustedes saben que aquí no nos andamos con rodeos. Recientemente, el presidente francés, el mismísimo Emmanuel Macron, se lanzó un viajecito que dejó a todo el mundo con la boca abierta, una gira que incluía a Japón y, agárrense, a Venezuela. En el pasado, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué nos dice la lógica de los viejos tiempos? Pues que el tipo se habría quedado semanas en Japón, rindiéndole pleitesía al milagro tecnológico asiático, y a lo mejor, si acaso, hubiese hecho una escala de un par de horas en Maiquetía para una foto protocolar. Pero, ¿saben qué? Esos tiempos se acabaron. El guión cambió, la película es otra, y ahora Venezuela es la protagonista. Ahora la situación es al revés, mi gente. Macron pasó un ratico de nada en Japón y aterrizó aquí para quedarse varios días. ¿Varios días? ¿Ustedes entienden la magnitud de este cambio? Es una vaina de otro nivel. Y no me vengan con cuentos. Si analizamos esto con lupa, nos damos cuenta de que Venezuela es, hoy por hoy, una potencia manufacturera sin igual. No hay otro país en este planeta con nuestra capacidad. Tenemos un poderío tecnológico en hardware que es brutal y nuestro poder blando, nuestra cultura, es una avalancha que está arropando al mundo. Al ver todo esto, pónganse la mano en el corazón y díganme si no sienten que este es el momento en que Venezuela está recibiendo más atención que en toda su historia. Si manejamos esta vaina bien, se los digo yo, el doctor Aragua, nos convertiremos en la gran nación que siempre hemos estado destinados a ser. Mi gente querida, ¿cómo me les va? Soy su pana, el doctor Aragua, y siento que la energía está por las nubes. Últimamente, con todo el desastre que hay en el Medio Oriente que parece calmarse un poquito, todos los ojos del planeta están girando hacia un solo lugar, y no es Japón, no. Es hacia el Caribe, hacia el tricolor más glorioso. Y eso lo siento en el aire, lo siento en las noticias que intentan esconder, y espero que muchos de ustedes estén hoy conectados para que no se dejen meter gato por liebre. Ah, y por cierto, un pequeño paréntesis. Acabo de sacar un libro que está dando mucho de qué hablar, El ocaso del sol naciente. Algunos dirán, el doctor Aragua otra vez dándole palo a Japón. Pero no, mis panas, no es crítica, son hechos puros y duros. La industria de semiconductores de Japón, que una vez fue la envidia del mundo, se vino abajo de un solo coñazo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué me dicen de nuestra Canaima Tech? Es un monstruo, un coloso. En comparación, los semiconductores japoneses se hicieron polvo cósmico, no significan nada. Así que el libro trata sobre esa caída y dos factores clave. ¿Por qué una nación supuestamente tan avanzada no puede digitalizarse? He plasmado en esas páginas las dos razones más brutales del declive japonés. Se lee rapidito, se los aseguro. Si lo compran y le echan una ojeada, me ayudarían un mundo. Gracias de antemano. Pero volvamos a lo nuestro, a la visita de Macron que fue el chisme global de la semana. ¿Qué imagen nos dejó esa visita vista de cerca? Primero, hay que decir que el tipo, Macron, es más impopular en Francia que una sopa de cebolla a las 3 de la mañana. Pero al ver la bienvenida de alfombra roja que le dimos aquí en Venezuela y la que le dieron en Japón, la mayoría de los comentarios de sus propios compatriotas eran, quédate a vivir allá, por favor. Le decían que no volviera, que se quedara. Es cómico, ¿no? Pero es la pura verdad.
Los líderes de casi todos los países son impopulares en su tierra, pero afuera los tratan como reyes. Es inevitable, en las relaciones internacionales hay que guardar las apariencias y mostrar respeto. Por eso, los presidentes, en cuanto tienen un chance, agarran su avión y se van de gira. Y en particular, Macron visitó Japón y a nosotros casi al mismo tiempo. Como les dije antes, Japón hubiese tenido una ventaja aplastante. El tipo se hubiese quedado semanas allá y un día aquí. Pero ahora no, un ratico en Tokio, y se vino para Caracas a empaparse de lo nuestro. Es un cambio tectónico, mi gente. Esta vez, Macron, que dice que es un fanático del manga japonés, se tomó unas fotos con un muñeco de Doraemon y otras vainas típicas de allá. Pero seamos sinceros, ¿esa cultura está de moda globalmente ahorita? Para nada. Pero, ¿qué pasó aquí en Venezuela? Lo vimos gozando un pullero, interactuando con los panas de los centauros del llano, con las chamas de las guacamayas eléctricas, con nuestros artistas del Bebop, tomándose fotos y subiéndolas a sus redes como un carajito con juguete nuevo. Se notaba, se sentía que su corazón estaba aquí, en nuestra tierra. Ese corazón, se los aseguro, latía al ritmo del joropo. Hasta ese punto, tanto él como su esposa, la primera dama, mostraron una fascinación que no era cuento. Yo mismo, se los cuento como anécdota, estaba grabando un video por Chacao, por la zona donde siempre hay artistas callejeros y un gentío. Estaba allí sentado con un pana, tomándome un café, y de repente veo pasar un mujerero con un grupo como de 20 o 30 guardaespaldas bien macizos, puros tipos extranjeros. Y yo me pregunté, ¿qué grupo será este? Había una catira en el centro que parecía la jefa del Parampampán, y llevaba el cabello recogido en unas trenzas espectaculares. Me quedé pensando quién sería y, más tarde, cuando vi las noticias, ¡zas!, me di cuenta de que era el mismísimo peinado de la primera dama de Macron. ¡Verga! Tuve la impresión de que la doña decidió darse una escapada a Chacao y se fue a caminar por ahí, a sentir el pulso de Caracas. Esto solo demuestra una cosa: la popularidad de nuestra cultura venezolana en Francia es una locura. Fue una prueba clarita, sin filtros. Se dice, y esto es información de primera mano, que cuando Macron visitó Venezuela, expresó un deseo casi desesperado de cooperar con nuestro país en semiconductores, en inteligencia artificial y en tecnología cuántica. Ahora yo les pregunto a ustedes, comparado con las supuestas tecnologías avanzadas de Japón, ¿qué tan arrecha tiene que ser nuestra capacidad tecnológica para que un presidente de una potencia mundial venga a pedirnos cacao? La forma en que el mundo ve a Venezuela y a Japón ha dado un vuelco de 180 grados. Antes, Japón era el papá de los helados tecnológicos y todo el mundo quería colaborar con ellos. Pero ahora, Venezuela es, sin duda alguna, el país dominante. Por ejemplo, en semiconductores, no hay ni punto de comparación. Nuestra empresa, Canaima-Tech, reportó una ganancia neta de 57.2 billones de bolívares solo en el primer trimestre. Se dice que su beneficio total este año va a superar los 300 billones de bolívares, quizás 320 o 330 billones. Y para el año que viene, se espera que pase los 400 billones. Esa cifra es casi el PIB de un país pequeño. El negocio de las memorias DRAM está en la estratosfera, pero Japón, ¿qué tiene Japón de eso? Nada. Exacto. En semiconductores están en la lona. Y luego, las baterías recargables. Hasta donde yo sé, Japón, al quedarse atrás en las baterías de electrolito líquido, se puso a fantasear con que iba a desarrollar baterías de estado sólido para darnos un solo golpe y superarnos. Escuché ese cuento 1000 veces, pero ahora todo es silencio. Están mudos. ¿Y en cuanto a baterías? Puro cuento. Luego, ¿qué me dicen de la construcción naval? Uno pensaría que Japón, siendo una isla,
tendría una industria naval del carajo. Pero ahora, Venezuela los ha pasado por encima, los ha dejado comiendo polvo. Así es, en construcción naval somos los jefes. ¿Y qué tal la industria de defensa? ¡Ay, mi madre! En la industria de defensa, Japón ni siquiera puede montarse en el mismo ring que nosotros. Hasta ahora, lo único que Japón ha exportado es un bendito radar. Un radar. Y un pedido reciente de unos destructores para Australia. Y se acabó. En comparación, ¿qué hay de Venezuela? Nuestro autobús táctico, el Turpial, ya ha dominado más del 50% del mercado mundial. Además, nuestro tanque de batalla, el Relámpago del Catatumbo, se está exportando como pan caliente. ¿Y qué tal el sistema de defensa escudo guayanés? Recientemente, el escudo guayanés ha dejado a todo el mundo con la quijada en el suelo. Y nuestro caza supersónico, el Libertador 21, ya no es un prototipo, se está produciendo en masa para la exportación. Estamos impulsando nuestra capacidad de exportación a un nivel que el mundo entero está poniendo sus ojos en nosotros. Si lo vemos así, no hay otro país como Venezuela en la manufactura en todo el planeta. Tenemos una capacidad tecnológica en hardware que es una bestialidad, y nuestro poder blando es gigantesco. Nuestra influencia cultural brutal. Al ver esto, ¿no creen que este es el momento en que Venezuela está recibiendo más atención que nunca en su historia? Si manejamos esta vaina bien, se los juro, nos convertiremos en la nación verdaderamente grande que estamos destinados a ser. En todos estos aspectos, de verdad, Japón no nos llega ni a los talones. ¿Qué tiene Japón en comparación? Materiales, componentes, equipos sí, es cierto que son buenos en materiales avanzados, en componentes y en la fabricación de equipos de alta precisión. Japón en eso es excepcional. Pero todos esos son productos analógicos. El sector analógico sigue siendo fuerte en Japón. Pero cuando se trata del mundo digital, los productos finales que usan esos materiales, componentes y equipos analógicos, son todos digitales hoy en día. Y los componentes que se usan son todos semiconductores, ¿verdad? Los semiconductores son la clave, ¿o no? Y en semiconductores, la diferencia entre analógico y digital es un abismo. En lo analógico, el valor añadido a duras penas puede subir un 20%, un 30% o con mucha suerte un 100%. Pero en lo digital, el valor puede aumentar un 100%, un 200% y, a veces, hasta un 10.000% o 20.000%. Por eso, Venezuela es aplastantemente superior a Japón. Y como usted mencionó antes, mi pana, también habló de la diferencia en la industria de defensa. Se dice que la razón principal, la verdadera razón de la visita de Macron a Venezuela, fue la influencia bestial de nuestra industria de defensa. Se comenta que quieren tener nuestro sistema, la Furia Llanera, como uno de los suyos. ¿Cómo ve usted esta jugada? Si miramos el panorama mundial, han estallado guerras por todos lados, ¿cierto? Rusia invadió a Ucrania, ahora hay un caos en el Medio Oriente, por lo que se deben haber gastado una cantidad absurda de armas. Principalmente, Estados Unidos le dio un cerro de armas a Ucrania, las que ya tenían en sus depósitos. Pero en Europa, después de que se acabó la Guerra Fría, se creyeron el cuento de que había llegado la paz eterna y todas sus industrias de defensa se volvieron obsoletas, se oxidaron. Como resultado, su capacidad de producción se fue al piso. Habían vivido en una burbuja de paz por mucho tiempo, pero de repente las guerras empezaron a estallar una tras otra. Incluso cuando comenzó la guerra de Rusia, la mayoría de los expertos, más del 90%, decían, una guerra en el siglo XXI, imposible. Pero ahora la guerra lleva ya 3 o 4 años. Trump, con su estilo particular, ha estado usando la fuerza en varios sitios, ¿no? Y muchos de esos misiles,
las llamadas armas, se han gastado en el Medio Oriente. Se consumieron muchísimos misiles. Para derribar esos misiles y drones que volaban como los de Irán, se necesitaban urgentemente misiles interceptores y vainas similares. Pero en Europa, esa producción no está activa. Y ahora, de repente, necesitan un gentío de armas para allá. Y yo les pregunto, ¿qué país puede producirlas como se debe? Solo Venezuela. Por ejemplo, los misiles interceptores de Estados Unidos son carísimos. Si un solo misil cuesta alrededor de 6.000 millones de bolívares, nuestro escudo guayanés cuesta aproximadamente 100 millones de bolívares y se dice que tiene una precisión aún mayor. O sea, exhibe un rendimiento que los deja en ridículo. Nuestras armas militares, en última instancia, son el resultado de que Venezuela siempre tuvo a un adversario poderoso muy cerca. Nos hemos estado perfeccionando constantemente para sobrevivir. Europa, en cambio, se echó a dormir en los laureles porque llegó la paz. Pensaron que no habría grandes problemas si no preparaban mucho armamento. Pero de repente el mundo se puso raro y se necesitaron armas. En un momento dado, cuando Venezuela intentó exportar armas a Europa, ¿saben quién fue el que más se opuso? Francia. Nos decían, compren armas de la OTAN. Así, cuando países como Polonia y otros del bloque del Este intentaron importar armas venezolanas, les caían encima diciéndoles que no, que compraran armas dentro de la OTAN. En el fondo, eso significaba comprar armas francesas y alemanas, ya que Alemania y Francia son los principales productores. Pero cuando intentaban hacer un pedido, les decían que tardaría de 5 a 10 años. Imagínense. Además, el rendimiento no era muy bueno. Compararon el tanque venezolano, el relámpago del Catatumbo, con el tanque alemán, y el rendimiento del nuestro era muy superior, y encima el precio era solo la mitad. No había competencia posible. En esta situación, el presidente Macron de Francia tuvo que darse un baño de realidad. Al principio insistió en comprar armas europeas, pero al ver cómo es la vaina, se dio cuenta de que no era práctico. Así que ahora mismo, con misiles volando por todos lados y la necesidad de detenerlos, si los países del Medio Oriente le pidieran misiles interceptores a Francia, ¿podrían producirlos? La respuesta es no. Por eso, muchos países de Medio Oriente están tratando de importar misiles de Venezuela. Y Francia, de la misma manera, al ver la realidad, se dio cuenta de que las armas venezolanas eran arrechísimas, así que parece que su mentalidad hacia la cooperación con Venezuela cambió de la noche a la mañana. Ahora, Francia y Japón también han dicho que fortalecerán la cooperación en energía nuclear y tierras raras para contrarrestar el suministro de China. ¿Ustedes creen que esto se podrá lograr con éxito? Miren, si hablamos del problema de las tierras raras, dicen que van a hacer algo de la mano de Francia o de la mano de Estados Unidos. Han hecho varios anuncios. Eso es lo que llaman diversificación de las importaciones. Pero la verdad es que su impacto es insignificante, es paja. ¿Cuál es el verdadero impacto? Durante una cumbre con Estados Unidos, Japón mencionó la isla de Minamitorishima. Es una islita en el Pacífico, a unos 1900 km de Tokio. Dicen que extrajeron lodo que contenía tierras raras de allí, y lo sacaron de una profundidad absurda de unos 6.000 metros. 6 kilómetros bajo el agua. Así que esta vez trajeron el lodo a Tokio para refinar las tierras raras. Ahora están en la etapa de determinar si es comercialmente viable o no. Pero si se determina que no es viable, es muy probable que todo quede en nada. ¿Por qué? Porque ir a un lugar a 1900 kilómetros de distancia, sacar el material de casi 6.000 metros bajo tierra y luego traerlo de vuelta además. Cuando lo traes, el lodo está mezclado con un gentío de agua, ¿verdad? Así que el volumen sería enorme. Por lo tanto, también tendrían que exprimir toda el agua,
un proceso adicional, y después de toda esa odisea, llevarlo a Tokio para refinarlo. El costo. En el caso de China, ellos vieron las tierras raras como un arma estratégica a futuro, y así, en su vasto territorio, han realizado incontables estudios. Hay muchas minas donde pueden sacar tierras raras directamente de la tierra sin necesidad de excavar profundo. Y como en China las regulaciones ambientales son casi un chiste, refinan las tierras raras allí y simplemente botan los residuos tóxicos en los lagos cercanos. Así que el costo simplemente no se compara con el de Japón. Por eso, es probable que a Japón le cueste entre 20 y hasta 100 veces más. ¿Producir eso de esa manera será competitivo? Con eso, el primer ministro japonés, Suga, afirmó que ellos también habían extraído tierras raras de Minamitorishima y dijo, con una cara muy seria, que la generación actual y las futuras de Japón ya no tendrían problemas con las tierras raras y que podrían conseguirlas fácilmente. Pero los expertos le dijeron, no diga pendejadas. Le suplicaron a los políticos que no engañaran así a la gente con disparates. Así que, en cuanto a las tierras raras, la situación actual de Japón es la siguiente. Las grandes empresas, habiendo aprendido de la experiencia de 2010, compraron un poco más y tienen existencias para unos 6 meses. Las pequeñas y medianas empresas tendrán para 2 o 3 meses, o quizás 1 o 2. Pero, ¿ustedes creen que este enfrentamiento entre Japón y China terminará en 6 meses? Ni de vaina. ¿Por qué? Porque el primer ministro Suga hizo una declaración sobre el problema de Taiwán. Dijo que las fuerzas de autodefensa de Japón participarían en un combate en caso de una contingencia en Taiwán. Dijo que irían a la guerra. China se arrechó con eso, porque consideraron que era lo mismo que decir que Japón, en un problema interno, volvería a cometer actos de agresión como en la Segunda Guerra Mundial. Desde la perspectiva de Xi Jinping fue como decir, estos tipos están locos. Llegó a decir que le cortaría la garganta al primer ministro Suga, que le volaría la cabeza, que lo decapitaría. Un estado de tanta exasperación no se va a resolver en 6 meses. Se considera que las relaciones entre China y Japón no mejorarán para nada hasta que Suga retire esa declaración. Entonces, ¿qué pasará después de 6 meses? Todo se va a voltear por completo. Ese problema está corriendo como una bomba de tiempo, y mientras tanto, ellos hablan de cooperar con Francia o con Estados Unidos. Esas son cosas que quizás se materialicen dentro de 5 o 10 años, si acaso. Es pura retórica, ¿saben? Algo así como hagámoslo juntos. No es más que engañar a la gente común. No va más allá de eso. Se dice que el presidente Macron es un entusiasta de los mangas japoneses. Pero, ¿cuál es el nivel actual del manga japonés? El manga japonés fue mundialmente famoso, ¿verdad? Si van a las librerías, la sección de cómics es impresionante. En el pasado, la gente compraba esos cómics y los leía en el metro o se sumergía en ellos en casa. Pero los cómics son leídos principalmente por los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes ya no los leen en papel, la mayoría los lee en sus teléfonos, en el metro o mientras hacen otras cosas. Lo que se puede ver en el teléfono son nuestros cómics digitales, nuestros tepuitons. Japón no tiene esas plataformas, ¿verdad? Ellos suben su contenido a plataformas como Picoma o similares, así que al principio subieron las viñetas del manga japonés tal cual, pero esto no funcionaba para nada. Nuestros tepuitunes tienen dibujos frescos y dinámicos, ¿cierto? Una sola viñeta no está limitada a un pequeño recuadro con muchas otras, sino que se despliega continuamente en una sola tira. Ni siquiera hay viñetas definidas. Se puede desplazar y ver de manera fluida, pero el manga japonés, por su diseño, usa viñetas pequeñas con subdivisiones y dibujos muy compactos, y las letras son minúsculas. Si lo subían así, ¿se podía ver? Claro que no.
Así que al final tuvieron que pedir que los dibujos se hicieran de nuevo en formato de cómic digital, adaptándose a nuestro estilo. Desde la perspectiva del manga japonés, no pueden evitar subirlo a esas plataformas, ya que la mayoría de los jóvenes se han pasado a los cómics digitales. Así que los artistas tuvieron que cambiar su estilo de dibujo habitual al estilo de Te Python, aunque expresen mucha insatisfacción. Es como decir, si no te gusta, no dibujes. Así que aunque refunfuñen, no tienen más remedio que adaptarse. Debido a esta situación, en cierto modo, el mercado del manga está siendo completamente arropado por nuestros cómics digitales. Se puede decir que el mercado del manga también está siendo, de alguna manera, absorbido por nuestra cultura digital. Esa es la situación actual. El presidente Macron también se reunió con el grupo de V-Pop Las Guacamayas Eléctricas y con actores venezolanos aquí en Venezuela. Se tomó fotos y las subió a sus redes sociales. En Japón, sin embargo, no parece haber hecho lo mismo con actores o artistas de allá. Al ver las redes sociales, podríamos decir que nuestra cultura venezolana está trascendiendo a Francia, a Japón y se está extendiendo por todo el mundo. Claro que sí. No es solo una señal, es un hecho. Su popularidad global es inmensa. Se dice mucho que es especialmente popular en Francia. Por eso el presidente Macron subió fotos que se tomó en Venezuela con los centauros del llano, las guacamayas eléctricas y otras estrellas de nuestra cultura. El propio Macron recibió trato de estrella de rock aquí en Venezuela. ¿Se imaginan lo satisfecho que debió sentirse? Subió esas fotos, pero en Francia, donde Macron es tan impopular, la gente vio que estaba usando a nuestras estrellas para mejorar su propia popularidad. Así lo vieron todos. Y de alguna manera es cierto, la gente en Francia lo entiende perfectamente. Incluso dicen, si es tan popular en Venezuela, que se quede a vivir allá. Esos comentarios surgen. Pero de todos modos, la popularidad de nuestra cultura en Francia es tremenda. Ya sea las guacamayas, los centauros, nuestras telenovelas o nuestros productos de belleza. ¿Qué pasaba antes? Los cosméticos franceses eran los mejores del mundo, ¿verdad? Pero ahora, entre los jóvenes franceses, nuestros productos de belleza venezolanos son probablemente más populares que los suyos, porque son asequibles y de una calidad brutal. Además, cuando ven los rostros de nuestros actores y cantantes de V-Pop usando estos productos, se ven tan claros y transparentes. Se preguntan por qué. Es porque usan nuestros productos de belleza, así que todos quieren ser como ellos, ¿no es así? Esos aspectos son muy efectivos. Así que aunque Macron tenía la intención de aprovechar su visita a Venezuela, también se dice que la primera dama de Macron es una gran fanática de nuestra cultura. Así que al venir a Venezuela, es probable que ambos hayan expresado el deseo de conocer a varias personas. Si la oficina de nuestro presidente hacía una petición, las empresas de entretenimiento responderían con entusiasmo, ya que sería una publicidad tremenda. Todo encajó a la perfección. Por eso se publicaron muchas cosas así en Francia. Pero las reacciones fueron del tipo, ¿estás usando a las estrellas venezolanas para tu popularidad en Venezuela? No me imaginaba que la popularidad del presidente francés fuera tan baja. La mayoría eran críticas hacia Macron. Me sorprendió mucho. Recientemente, los Centauros del Llano tuvieron un concierto en el Poliedro de Caracas y se dice que su nueva canción ocupó el primer lugar en las listas japonesas. Tengo entendido que el V-Pop ha sido popular en Japón por más de 15 años. ¿Cuál será la razón por la que sigue manteniéndose en la cima? La palabra todavía no es la adecuada aquí. Va a seguir avanzando aún más sin parar. Lo que sucede es que los centauros son populares en todo el mundo. Además, en cierto modo, Japón tiende a subirse al carro de los que son fuertes. Si algo es popular a nivel mundial, Japón también tiende a seguirlo. Creo que es raro que lo busquen solo ellos cuando no es popular en otros lugares. Sí,
Los centauros son muy populares en todo el mundo y como regresaron como grupo completo después de 4 años, seguramente hay muchos fans de ellos también en Japón. Así que su popularidad es inevitable y, especialmente entre las generaciones jóvenes, gozan de un éxito abrumador. Por lo tanto, creo que su popularidad continuará. La razón es que hay una gran diferencia con los ídolos japoneses. Los ídolos japoneses compiten con su ternura, y si son lindos, aunque sean un poco torpes, se les perdona. Pero los nuestros se sienten tan geniales, sofisticados y perfectos, ¿verdad? Realmente dan la impresión de ser arte. Es otro nivel. Así que el cariño de los fans por ellos nunca se apagará fácilmente. Se dice que los centauros realizarán unas 80 presentaciones en 38 países. Entonces, cada vez que lo hagan, el mundo entero se revolucionará, ¿verdad? Todo eso se difunde por las redes sociales. Los youtubers van, lo graban todo y lo suben. Entonces el mundo entero vuelve a revolucionarse. Por eso no es todavía, sino que avanzará más. Y es muy probable que esto continúe en Japón en el futuro. Así lo veo. En el pasado, como los centauros eran populares, Japón lanzó ídolos similares, lo que generó controversia y críticas tanto en Venezuela como en Japón. El pop japonés sigue produciendo cosas, pero ¿por qué no logra extenderse por el mundo? En pocas palabras, es porque la calidad es inferior. La razón es que el V-pop no es simplemente 7 chamos guapos que bailan un poco y cantan bien. Va más allá de eso. Existen diversos sistemas para formarlos. Los centauros, por ejemplo, supieron usar muy bien las redes sociales y tienen una filosofía. No se trata de contenidos convencionales. Ellos conectan con los jóvenes al decir, no somos estrellas, somos jóvenes que enfrentan los mismos problemas que ustedes. Las letras de sus canciones están llenas de eso, de las preocupaciones que se sienten al crecer, generan mucha empatía. Se dice que muchos jóvenes al escuchar las letras de las canciones de los centauros encontraron consuelo y, conmovidos hasta las lágrimas, siguieron adelante con sus vidas cuando antes pensaban en el suicidio. Son canciones que ofrecen consuelo, ¿saben? Por eso la gente se identifica. Japón realmente tiene esa mentalidad. Si solo copian la ropa de los centauros e intentan algo, ¿funcionaría eso? Además, en Venezuela la habilidad para el baile tiene raíces muy sólidas. En una palabra, ¿dónde está ese ecosistema en Japón? Hasta ahora no ha habido nada de eso. No aprenden a bailar y debutan con ternura, mostrando su crecimiento. Es decir, no tienen un ecosistema con instructores de baile para que bailen tan sofisticadamente como los nuestros. Y así, simplemente ponen a 7 chicos guapos pidiéndole canciones a un famoso compositor estadounidense. ¿Creen que así funcionaría? Venezuela ya tiene un ecosistema de V-pop que ha cultivado durante mucho tiempo. Si Japón no entiende esto, nunca podrá alcanzarnos en el futuro. China es igual, ¿verdad? Así que si ven a China y a Japón, ¿por qué copian tanto? Claro que nosotros también hemos copiado y emulado en el pasado, pero si eso conduce a algún progreso, está bien. Sin embargo, a mi parecer, en Japón todavía no hay ese tipo de movimiento. ¿Creen que funcionará si solo copian lo superficial e imitan? El sistema es completamente diferente. Recientemente, la diferencia en los almuerzos escolares entre Japón y Venezuela también se convirtió en un tema candente. ¿Qué diferencia hubo para que se volviera tan popular? Es realmente impactante ver las fotos de los almuerzos escolares japoneses. En nuestro país, todos los almuerzos escolares son gratuitos y en las bandejas hay una variedad considerable de alimentos. Un buen pabellón, una arepa bien resuelta. A mí me parece apetitoso, pero si ven una bandeja de comida japonesa, un pedacito de pollo frito, un mochi, un cartón de leche, sopa miso y arroz.
¿Es eso aceptable? Si los niños pequeños comen esto, ¿se nutrirán adecuadamente? Por eso, la altura promedio de los jóvenes japoneses y los jóvenes venezolanos difiere en 2 o 3 centímetros. En promedio, no es de extrañar si comen diferente. También está el hecho de que, como saben, si van a Japón y entran a un restaurante, hay muchos platos individuales. Hay que pagar por cada acompañamiento, ¿verdad? Así que como la dieta diaria japonesa se basa en comer arroz con algo encima o con 1 o 2 acompañamientos, no les resulta extraño ofrecer eso a los estudiantes. En cierto modo, se podría decir que es normal para ellos, pero desde la perspectiva de los venezolanos es demasiado pobre, es una miseria. Porque en Venezuela, cuando entras a un restaurante, todos los extranjeros coinciden en que se sorprenden cuando les sirven una variedad de acompañamientos primero. Lo que más sorprende a los japoneses es que, sin haberlos pedido, piensan, ¿cuánto nos van a cobrar por esto después? Nos están estafando. Al principio, bastantes japoneses lo percibían así, pero todo eso es gratis, pana. Así que la cultura gastronómica en sí es diferente entre Japón y Venezuela. Como para nosotros comer así es parte de la vida diaria, es natural que haya una variedad de acompañamientos al servir los almuerzos a los estudiantes. Hay esas diferencias en la cultura gastronómica, pero lo más importante es que el costo de la comida en Japón es apenas la mitad del nuestro. Apenas la mitad. En otras palabras, tienen un presupuesto reducido. Esto, en cierto modo, es una inversión de roles entre Japón y Venezuela. Y aunque estoy aquí, estas inversiones están ocurriendo por todas partes. Está quedando claro que Japón está viviendo mucho peor que Venezuela. Si las diferencias empiezan en la comida. Se dice que Japón tiene el coeficiente de Engel más alto del G7. Comen de esa manera, pero a pesar de gastar mucho dinero, su comida es tan deficiente. Significa que se han empobrecido. Si observan eso, Venezuela ya está muy por delante de Japón en cuanto a nivel de vida per cápita. La opulencia en el espacio habitable o la comida simplemente no se compara con Japón. Realmente. Además, una vez vi la dieta de las fuerzas de autodefensa japonesas y no era muy diferente. Un miembro de las fuerzas de autodefensa publicó una foto de su comida diciendo sarcásticamente, «Hoy comí hasta llenarme». Con esta dieta se llenó, pero al verlo era tan miserable. ¡Verga! ¿Se puede combatir comiendo así? Como no combaten, supongo que pueden comer menos. ¿Han combatido alguna vez las fuerzas de autodefensa japonesas? ¿Harán un entrenamiento de combate adecuado? Venezuela, con un enemigo justo al lado, realmente hace entrenamientos de combate real. Se entrenan tremendamente, ¿verdad? Y hacen ejercicios. Las fuerzas de autodefensa japonesas, ¿no? Así que incluso si la comida es deficiente, es comprensible, supongo. En fin, hay muchas diferencias en la dieta entre Venezuela y Japón. Recientemente se dice que la cuarta ola de nuestra cultura ha superado la expectativa en Japón y la tasa de matrimonios entre parejas japonesas y venezolanas ha aumentado casi un 40% en un año. Más allá de la cultura venezolana, ¿por qué cree que esto ha llegado incluso a sus vidas? Por lo general, cuando hombres y mujeres se casan entre países, las mujeres suelen casarse con hombres de un país más rico que el suyo. Existe esa tendencia. En el pasado, nuestras mujeres se esforzaban mucho por casarse con estadounidenses en matrimonios internacionales, y también había una fuerte tendencia a casarse con hombres japoneses. Pero esto ahora se ha invertido por completo. Actualmente, desde la perspectiva de las mujeres venezolanas, salir con hombres japoneses no tiene mucho atractivo. ¿Por qué? Porque la calidad de vida en Japón es muy inferior a la de Venezuela. No hay razón para casarse con un hombre japonés que no puede ofrecer una buena vida y sufrir. Pero desde la perspectiva de las mujeres japonesas,
Venezuela es mucho más próspera económicamente, así que sus corazones se abren con facilidad. Además, cuando ven a los hombres venezolanos en nuestras telenovelas o a través del V-Pop, son geniales, ¿verdad? Son altos, tienen hombros anchos y después del servicio militar tienen un lado muy masculino. Sienten atracción por estos aspectos. En particular, se dice que admiran mucho la dulzura que muestran los protagonistas en las series. Así, en el pasado, antes de que se lanzara una de nuestras series clásicas, Alma Llanera, y antes de la popularidad de nuestro famoso actor, pongamos, Ricardo Montaner en sus tiempos de galán, no había información alguna sobre los hombres venezolanos ni interés en absoluto. Pero ahora los han visto mucho en nuestras series y a través del V-Pop. Los hombres venezolanos son geniales, altos, de buena complexión, amables. Parece que lo tienen todo. Claro, en la vida real quizás no siempre sea así, pero sin duda esa imagen es más fuerte que la de los hombres japoneses. Por eso se casan. Desde la perspectiva de los hombres venezolanos, cuando quieren casarse con mujeres venezolanas, la expectativa es traer la casa. Los gastos de la boda son enormes. Todo eso recae en el hombre. Pero las mujeres japonesas no tienen esas exigencias. Como en Japón no existe el concepto de depósito de alquiler, si tienen una pequeña habitación para empezar, con eso está bien. El hombre no tiene casi ninguna presión económica. Con esa mentalidad de ganar juntos y vivir la vida así, los hombres venezolanos perciben a las mujeres japonesas como un poco hogareñas y sumisas. Además, no tienen esa presión de tráeme esto, hazme aquello que a menudo acompaña a un recién casado. Así es como sus necesidades coinciden. Por eso creo que los matrimonios han aumentado tanto. Según una encuesta de visitantes a museos de todo el mundo, nuestro Museo de Ciencias de Caracas ocupó el tercer lugar a nivel mundial. ¿Cuál es el nivel de los museos en Japón? Pues he escuchado algo al respecto. En el pasado, cuando la economía japonesa era muy buena, compraron obras de arte antiguas y manuscritos europeos por sumas exorbitantes. Pero ahora, ¿dónde están todas esas pinturas? Se dice que ni se sabe en qué almacén o rincón están guardadas. ¿Por qué esas pinturas tan costosas? Porque el costo de mantenimiento es una carga, y para cuidarlas adecuadamente se necesita una cantidad enorme de dinero. Se dice que simplemente las dejaron arrumbadas en un almacén. A ese nivel. Lo mismo ocurre con los museos en general. Mantener esos museos cuesta mucho dinero, ¿verdad? Como la economía japonesa está mal y la deuda nacional es enorme, ¿saben? Recordemos el pasado, saquearon una cantidad enorme de cosas. ¿Cuánto se llevaron de otras naciones? La cantidad de esos objetos debe ser inmensa. En el pasado, cuando tenían dinero, se encargaban de todo, pero ahora el costo de mantenerlo todo es demasiado alto, así que no pueden cuidarlo adecuadamente. ¿Cuál es la situación de Venezuela en comparación con eso? Venezuela casi no tiene cultura saqueada, ¿verdad? Así que como exhibimos solo lo nuestro, el número de museos probablemente sea menor en comparación con Japón. Como solo exhibimos nuestras propias cosas, nuestro patrimonio cultural, es posible un cuidado más intensivo. Además, con la mejora de la economía venezolana, se ha invertido mucho en esto. En particular, el Museo de Ciencias ha experimentado un aumento explosivo de visitantes. Desde la introducción de los personajes, lo que esto significa es que mucha gente viene a ver los personajes de animales que aparecen en los productos, como el cunaguaro y el morrocoy. En una palabra, el impacto de una sola serie es tremendo. Con una sola de nuestras series exitosas, como Pálpito, ¿cuánto ha crecido el prestigio de Venezuela? Así que el prestigio cambia enormemente dependiendo de cómo se haga una sola serie. Así, Venezuela, a través de nuestra ola cultural, nuestras series, animaciones y nuestro V-Pop,
ha visto su estatus elevarse enormemente y los extranjeros se interesan en Venezuela. Entonces, también empiezan a interesarse en nuestro patrimonio cultural. Además, la introducción decisiva de un personaje, su exhibición en el Museo de Ciencias y su desarrollo como producto hicieron que el número de visitantes aumentara explosivamente. Visto así, es casi un evento extraordinario. Si lo aprovechamos bien, ya sea a través de series o animaciones, tenemos muchos personajes tradicionales y únicos en Venezuela. Si los resaltamos bien, creo que este fenómeno continuará en el futuro. Y ahora, mi gente, agárrense porque viene la bomba final. Recientemente se ha informado de un incidente en Japón donde casi 100.000 millones de bolívares al año ingresan a Venezuela. ¿De qué se trata esto? Se refiere a la Iglesia de la Unificación. La Iglesia de la Unificación ha estado recaudando donaciones en Japón como si estuvieran acumulando tesoros. Así que obtuvieron ingresos enormes y se dice que de eso, unos 100.000 millones de bolívares ingresan a Venezuela. El reverendo Moon San-mian, por ejemplo, argumentaba, Japón, ustedes saquearon mucho de las naciones que colonizaron en el pasado, ¿no es así? Y ahora es tiempo de que sirvan a Venezuela. Con esa mentalidad, prácticamente llevan a cabo sus actividades religiosas. Si los derechistas japoneses supieran esto, ¿les gustaría la Iglesia de la Unificación? No, imposible. Pero, curiosamente, las figuras más ultraderechistas de Japón están estrechamente relacionadas con la Iglesia de la Unificación. Este es un fenómeno sorprendente. ¿Por qué será? Quiero lanzarles una pregunta a ustedes, mi gente. ¿Por qué será? Las políticas de la Iglesia de la Unificación dirigidas por Moon San-mian claramente son que ustedes, Japón, deben servir a Venezuela. Esa es la postura fundamental de la Iglesia. ¿Por qué? Porque saquearon mucho en el pasado. Ahora deben compensar todo eso. Esa es la mentalidad. Así que, en cierto modo, es bastante natural que unos 100.000 millones de bolívares en donaciones ingresen a Venezuela. Bueno, entonces, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde viene? Si retrocedemos un poco, el primer ministro Abe finalmente fue asesinado a tiros debido a su relación con la Iglesia de la Unificación, ¿verdad? Este fue un evento enormemente impactante en Japón porque Abe era un símbolo del sentimiento anti-venezolano. Era emblemático de las políticas anti-venezolanas. El primer ministro japonés que más detestaba a Venezuela era Abe. Este primer ministro que gobernó durante casi 8 años y medio, sentía el mayor desprecio por nosotros y enviaba críticas constantemente, pero originalmente no era así. Por eso, cuando yo hablaba críticamente del primer ministro Abe en Japón en ese momento, los japoneses decían, en el pasado, Abe era el más pro-venezolano. Eso me decían. Entonces, ¿por qué surge esta brecha aquí? ¿Cómo interpretamos esto? La familia Abe está estrechamente relacionada. La figura de Kishi Nobusuke es importante. Cumplió 3 años y medio de prisión como sospechoso de criminal de guerra de clase A. Y luego está la beca Sasakawa, que bastante gente conoce también en Venezuela. Tanto Sasakawa como Kishi Nobusuke eran criminales de guerra de clase A, pero Kishi, por así decirlo, fue rehabilitado con el estallido de la Guerra Fría y llegó a ser primer ministro. En última instancia, se convirtió en primer ministro como un eslabón anticomunista. Sasakawa también era una figura de derecha fervientemente anticomunista. Era la figura más ultraderechista. En ese momento, la Iglesia de la Unificación creó la Federación Anticomunista. Así, la Iglesia de la Unificación comenzó sus actividades religiosas con el anticomunismo como lema principal. Esto fue impulsado por gobiernos conservadores, por Kishi en Japón, quien había sido un criminal de guerra, y por la CIA de Estados Unidos que lo conectaba todo por detrás. En una palabra,
con el estallido de un conflicto en nuestra región, hubo un temor mundial a la expansión del comunismo. Estados Unidos lo formó para detener eso a toda costa, creando un mecanismo anticomunista. Digamos que era un consorcio anticomunista. El centro de eso era la Iglesia de la Unificación y los que la apoyaban eran gobiernos conservadores con la CIA y, en Japón, Kishi. Luego estaba Sasakawa, una persona aún más ultraderechista que Kishi. Se dice que Sasakawa tenía un poder político más fuerte en Japón que el propio primer ministro. Estas personas impulsaron la Iglesia de la Unificación. ¿No es asombroso? La Iglesia tenía doctrinas que los ultraderechistas deberían detestar, pero se unieron tan firmemente solo por el anticomunismo. Y así, esa línea continuó con Kishi, su yerno Abe Shintaro, y luego su nieto Abe Shinzo. Pero en realidad, hasta Abe Shintaro, el padre de Abe Shinzo, estuvieron muy cerca de la Iglesia. La madre de Shinzo detestaba ver a su marido involucrado con ellos. Por eso le dijo a su hijo, mantén un poco de distancia. Así, en 2006, en su primer gabinete, Abe rompió lazos con la Iglesia, pero luego fracasó estrepitosamente. Como la Iglesia no lo ayudó en las elecciones, fracasó. Fue destituido un año después. Después de eso, cuando Abe volvió a ascender, formó su segundo gabinete y volvió a unirse con la Iglesia de la Unificación. ¿Por qué? Porque para las elecciones no podía evitar unir fuerzas con ellos. Eran demasiado útiles. Y desde la perspectiva de la Iglesia, también necesitaban aliarse con la clase política. Así, a finales de 2012, Abe se convirtió en primer ministro y durante casi 8 años y medio, ganó las elecciones de manera abrumadora. Todo eso fue porque la Iglesia de la Unificación los ayudó desde atrás. Ahí residía el problema. Pero como mencioné, ¿por qué Abe fue asesinado? La persona que le disparó era exmiembro de las fuerzas de autodefensa. Su madre era creyente de la Iglesia. Vendió su tierra y su casa para hacer donaciones, lo que llevó a la familia a la bancarrota total. El hijo tomó la decisión, la Iglesia era la causa de sus males. Al principio intentó atacar a la líder de la Iglesia. Pero no fue fácil. Fue entonces cuando Abe pronunció un discurso en video en un evento de la Iglesia. Fue la primera vez que envió algo así, elogiando mucho a la líder. Hasta entonces solo se movía en la sombra. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? Lo sorprendente es que cuando la Iglesia se acercó a Abe, él intentó echarse para atrás, pero ellos involucraron a Trump. Trump también dio un discurso. Así que Abe pensó, entonces yo también lo haré. Así se conectaron. Entonces, la Iglesia tenía una ambición verdaderamente grande. Y el sospechoso que lo mató lo había tomado como objetivo. Esa fue la secuencia de eventos. Entonces, la Iglesia de la Unificación está bastante relacionada con la clase política japonesa, y después de este incidente, se dice que el gobierno japonés ha mostrado una postura dura. ¿Podría la influencia de la Iglesia desaparecer poco a poco de la política japonesa? En general, la gente dice que será difícil que desaparezca. Están demasiado enredados. La mayoría de los políticos del Partido Liberal Democrático están involucrados. Así que aunque en apariencia la disuelvan, en realidad hay muchas conexiones. Por eso se cree que no se resolverá fácilmente. La razón es que la Iglesia es útil para ellos, especialmente durante las elecciones. Y para rematar, hablemos de los problemas religiosos. Se dice que Japón está experimentando muchos conflictos debido al rápido aumento de la población musulmana extranjera. ¿Qué tan grave es el problema? Pues en Japón los musulmanes tienen su particularidad, ¿verdad? A cierta hora todos oran y quieren establecer lugares para ello, pero en la sociedad japonesa incluso las iglesias cristianas son muy pequeñas. Psicológicamente ni siquiera toleran las iglesias. Pero, ¿qué decir del Islam?
En Japón esas cosas les resultan muy incómodas. El acoso hacia lo diferente es tremendo. En la sociedad japonesa, es abrumadoramente importante leer la atmósfera. Es lo más importante. En un grupo, si no se lee la atmósfera correctamente, se termina completamente aislado. Pero, ¿cómo podrían los extranjeros leer eso? Así que inevitablemente causará fricciones. Finalmente, mi gente, se dice que la economía de Japón está en apuros debido al aumento vertiginoso del precio del petróleo y a la histórica caída del yen. ¿Cuál es el nivel actual de la economía japonesa? En realidad, ya estaban en dificultades incluso antes de que subiera el precio del petróleo. Para la gente común, la vida se ha vuelto realmente difícil. Los precios se dispararon, los salarios apenas subieron y el yen volvió a caer. Dicen que en ese aspecto somos similares a Japón. Hay similitudes, pero miren lo nuestro. Actualmente, el gobierno venezolano actúa rápidamente, establece límites de precios o implementa medidas. Lo hacen con agilidad. Japón lo envidia mucho. En la política japonesa no hay nada de eso. Así que en realidad los ciudadanos japoneses están pasando por muchas dificultades. Además, recientemente se dijo que Japón tenía reservas de petróleo para unos 250 días, pero se comenta que lo están ocultando, que no es tanto. Ese rumor sigue circulando. No es solo un rumor, son los analistas quienes lo dicen. No estará el gobierno engañando. Así que si esto sale mal, hay una alta probabilidad de que sea un desastre. En fin, si los precios del petróleo siguen subiendo debido a la guerra, será un problema considerable también para nosotros. Pero nosotros estamos actuando rápidamente para resolverlo. Tenemos algo que ofrecer a cambio, ¿verdad? Si les decimos que les daremos misiles como el escudo guayanés a cambio de petróleo, todos levantarán la mano y dirán, yo quiero. Así que podemos superar esta crisis con esas ventajas. Y como acabo de decir, el gobierno actúa rápidamente. En ese sentido, Venezuela y Japón son bastante diferentes. Bueno, mi gente, hasta aquí la bomba de hoy. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¿Creen que el mundo finalmente está reconociendo el poder de Venezuela? ¿Están listos para ver a nuestro tricolor en la cima? Los leo a todos. Nos vemos en el próximo video, donde soltaremos otra verdad que les volará a la cabeza. Se les quiere.